de los Andes, a 3.500 metros de altura y sin ayuda de las autoridades. Las estadísticas aseveran que nadie es capaz de sobrevivir a un accidente de esta magnitud. Sin embargo, para algunos elegidos de ese vuelo, ese no fue el caso. El grupo de personas que sobrevivió a la colisión, que en su mayoría tenía apenas 20 años, se enfrentaron a la temible cordillera con 30 grados bajo cero durante las noches y hambre, mucha hambre. Sobrevivieron solo 16 personas, otros 17 murieron en los siguientes días debido a las heridas, a la falta de alimentos, a las duras condiciones a las que se enfrentaron. Toda esta historia fue representada en una película que, por cierto, no ha sido la primera, La Sociedad de la Nieve, de J. Bayona, estrenada en los cines en 2023 y ahora en Netflix. Roberto Canessa enfrentó temperaturas bajo cero, 2 avalanchas, escaló los Andes, comió carne humana para poder sobrevivir a la tragedia que marcó su vida a los 19 años. Sobrevivió para contarlo y hoy tengo el privilegio de conversar con él. Roberto, buenos días, bienvenido. Buen día, Shirley, ¿cómo te va? ¿Cómo están los queridos venezolanos? Te agradezco mucho que hayas tenido este tiempo para conversar con nosotros de lo que, bueno, más allá de lo que la gente hoy está viendo, que es una película, esto realmente se trata de una parte de tu vida, ¿no? Y Sí, lo primero que quiero preguntarte es que se ha escrito mucho, creo que 26 libros, 9 documentales, ¿no? Se han grabado para contar lo que ocurrió allí. Y quizás de ellas la más famosa hasta ahora era Vive, ¿no? Para los más jóvenes, fíjense que yo preguntaba aquí en mi equipo si habían visto a Vive y mucha gente me dijo que no. Esta historia es un descubrimiento y para otros es otra perspectiva. ¿Crees que todavía quedaba mucho por contar de lo que usted vivió allí en la cordillera? bueno, cuando hay un hecho histórico, por ejemplo el Titanic, el hundimiento del barco, siempre hay información para conocer y para saber. Y son hechos históricos que siempre tienen un enfoque nuevo. Fíjate que yo en la película me entero de situaciones que no sabía, porque estaba sucediendo dentro del fuselaje, donde estaban los heridos, y yo estaba afuera caminando y haciendo otras cosas, ¿no? Son el ser humano enfrentado a la adversidad no deja de ser siempre una rica fuente de conocimiento. Ahora, él pudo contar, el director J. Bayona, pudo contar la historia, por ejemplo, de Roberto Canessa o de Nando Parrado, pero sin embargo la cuenta desde la perspectiva de Numa. ¿Por qué cree Sí, que partió de allí? y bueno, porque una película no deja de ser Mm. una aproximación artística. Vos tenés que contarla de manera que a la gente le interese. Si no, sería una documental. Entonces él decidió ver desde la cabeza de Numa cómo iban sucediendo los acontecimientos y además de esa manera da los diferentes perfiles de diferentes personas que estaban ahí, es decir, humaniza la historia. Mm. ¿Usted, Roberto, convive con ese recuerdo? ¿Ha convivido con él todos los días de su vida o logró en algún momento dejarlo atrás? No, no, yo salí de los Andes para volver a mi vida, Ujú. para volver a la medicina, para volver a hacer una familia. Bueno, ahora estoy con mi nieto acá en el jardín Mm. y la vida sigue. Sí, fue un escalón muy alto, muy importante, muy difícil, pero no dejó de ser un escalón dentro de mi vida. ¿Qué pasó, hablando de su vida, ¿no? ¿Qué pasó luego en su vida? ¿Cómo fueron esos meses una vez que ustedes dejaron la cordillera atrás? Y bueno, fue de mucha, cuando pude salir fue mucha alegría de poder salvarme de ese lugar Mm. que tantos habían muerto. Volvimos al equipo de rugby, a volver a reintegrarlo, a visitar la familia de los que no habían vuelto. Nosotros formamos una comunidad de exalumnos de un colegio y había que ir a visitar a las madres, contarles de lo que había pasado, volver a la facultad de medicina, volver a mi novia y, y la vida seguía, ¿no? Que era lindo. Yo luché para vivir mi vida, no para estar 50 años después charlando con Radio Caracas. Pero Mm. bueno, en la vida hay cosas que no se Mm. saben. ¿Cuáles fueron las secuelas de este episodio en su vida? Más allá, digamos, bueno, el ánimo y el deseo de seguir viviendo, ¿no? De continuar con, bueno, con la historia de su vida, ¿no?
¿Tuvo algún trauma? ¿Le costó dejar, digamos, o dejar esos momentos tan duros que les tocó vivir y que la vida además los puso, los enfrentó a ustedes a dilemas, bueno, éticos y morales complejos? No, para nada. Mm. No podía juzgarme el mundo que me había dado por muerto, me había abandonado y nosotros nos habíamos arreglado para poder seguir viviendo, ¿no? Yo no le debía nada al mundo, sí a la familia y a los amigos, pero había tenido una oportunidad que los demás no habían tenido, ¿no? A ver, comer los cuerpos para vivir lo suficiente hasta ser rescatados, ¿no? Es uno de los grandes dilemas a los que ustedes se enfrentaron. Fue más difícil para algunos que para otros, según, bueno, se ve en la película y he leído en otros relatos. ¿De qué lado está usted? Mirá, Shirley, la, la, la película está muy bien hecha en ese sentido. Es obvio que hay una manera de ver lo que nos pasó de la gente que no estuvo. Para el que no estuvo, lo más horrible fue eso, pero para nosotros no fue lo más espantoso. Lo más espantoso fue la avalancha, la incertidumbre, verse morir gente, que cuando se moría alguien, tú pensabas que ibas a ser el próximo, si no te daba lástima por él, sino por ti. Es decir, un montón de características que hacen que esta película sea fascinante, porque lo que logra Bayona es retratar esa sociedad de la nieve, es decir, de rugbyistas que iban a divertirse a Chile, a sobrevivientes a 30 grados bajo cero, a 3.500 metros de altura, es decir, toda esa capacidad de metamorfosis del ser humano es lo que hace a la película fascinante de poder demostrar esa capacidad que tenemos interna de adaptarnos. Fue una manera de adaptación de tener que saber que la comida eran los muertos. Mm. Todas esas características no son habituales. Y después salís de la sociedad de la nieve, enterrás a tus amigos y la vida sigue, ¿no? ¿Tuvo en algún momento remordimiento de comer a sus compañeros para que usted pudiese vivir? No, para nada, para Mm. nada. Y si yo me hubiera muerto, hubiera sido un honor que hubieran usado mi cuerpo en lugar de engordar gusanos en un cementerio Mm. para un proyecto de vida. Fíjate que yo veo los trasplantes cardíacos en los Mm. niños, como un niño empieza a vivir a partir de otro que ya no puede seguir adelante. Todas esas características capaz que estuvieron moldeadas por la montaña. Sí. Fíjese, usted participa en la Sociedad de la Nieve justo cuando, como el médico que recibe, y bueno, ustedes vivieron eso, ¿no? Y hay un relato que me llama la atención, que no está en la película, pero sé que usted lo contó en una que otra entrevista, eh, que es cuando los médicos se enteran, bueno, cómo pudieron ustedes sobrevivir. Bueno, y el hecho de tener que comer los cuerpos de los compañeros era eso, ¿no? En un relato usted dice que ellos estaban muy preocupados de lo que pudiese pensar la gente, ¿no? Por lo que hicieron. ¿Pensaron en algún Sí. momento, ya cuando regresaron, ¿no? Algún tipo de pena, de vergüenza ante los familiares de los que murieron y de los cuales ustedes tuvieron que comer para poder vivir? No, no, porque eso es lo maravilloso de esta historia, que se ve cómo funciona la cabeza de la gente. Los padres de nuestros amigos lo que querían era saber qué habían dicho, qué había pasado, las cartas que habían escrito, es decir, le importaba la parte de vida, no después de muerto. Después de muerto ya el cuerpo inerte no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Y bueno, y fueron muy generosos esos padres y yo no dejo de agradecerles cómo nos apoyaron y cómo nos ayudaron Mm. en nuestra vida y seguimos en la misma comunidad. Al colegio van mis nietos con los familiares de los que no volvieron. En ese sentido, fueron admirables ellos por el apoyo que nos dieron. ¿Qué lo mantuvo usted, Roberto, vivo? Le hago esta pregunta porque, ¿por qué cree que unos sobrevivieron y otros no ante una muerte que parecía inexorable? Mira, yo había visto a las madres llorar por sus hijos cuando se mueren y no quería que a mi madre le pasara eso. Quería decir, mamá, no llores más que estoy vivo. Y le mandaba mensajes de que nos buscaran y nos buscaran. Y fue increíble porque cuando salí me dijo, yo te estaba esperando. O sea que en la vida más importante de cómo hacer las cosas es por qué. Y el por qué era porque yo quería volver a mi casa.
quería volver a mi familia, a los lugares, a la facultad de medicina. Ese era mi motor. ¿Cómo se relaciona usted, Roberto, con la muerte después de ese accidente? ¿Le tiene miedo? Bueno, un día nos vamos a morir, pero ¿qué pasa con todos los otros días? Realmente me preocupan más los otros días que el día de la muerte. El día de la muerte vendrá y bueno, y habré pensado, habré vivido, me da lástima no seguir viviendo, pero la acepto con total calma, ¿no? Ujú. Con total certeza. He visto morirse tanta gente que sé que es un momento más, el último. Ahora, siempre fueron un equipo, porque en la película se ve que, bueno, para poder salir de esto, cada uno tuvo que trabajar en conjunto por ese objetivo, ¿no? O realmente, más allá de la película, ¿no? Hubo dentro de este grupo algún interés personal, porque al final todos estaban luchando por sobrevivir. Y en ese contexto a veces difícil. Mire, yo cuando vi la historia, yo soy nieta de sobrevivientes del Holocausto, y cuando tuve la oportunidad de leer el libro de Viktor Frankl, En busca del sentido, a mí me impactó mucho como nieta sobreviviente que él decía que los que sobrevivimos sabemos que no siempre fuimos las mejores personas, ¿no? Eh, Eso ocurrió allí, hubo en algún momento interés personal de que, bueno, yo quiero sobrevivir por encima de el otro, o el trabajo en equipo fue fundamental. Eh, a veces habían peleas y discusiones y alguien decía, si nos tratamos así, Dios no nos va a sacar de acá. O sea que había una conciencia de ser buena persona, ¿no? De no entrar en los derechos. Eso depende de la formación que tenía cada uno. Y nosotros éramos un grupo de amigos leales donde los derechos de uno, donde empiezan los demás, terminan donde empiezan los de los demás, ¿no? O sea que en ese sentido, y la educación católica nos hizo respetarnos, ¿no? Ustedes todos, es interesante porque todos eran profundamente, o son profundamente católicos. Estando allí, cuestionó digamos, que Dios, si Dios los había abandonado, su creencia, la creencia de todos en Dios, o más bien eso estuvo intacto. Eh, no éramos tan católicos, éramos jóvenes, deportistas, Ujú, y en la montaña estuvimos muy cerca de Dios, pero después volvés a tu vida de todos los días y sos la misma persona de antes. ujú. ¿Cómo fue la pregunta? Contame, Shirley. Sí, le preguntaba si en algún momento dudaron Ah, de sí, Dios sí. allí, ¿no? Bueno, yo pensaba ahí, Dios no fabrica aviones y Dios no es piloto. Acá nos metió el ser humano con sus invenciones, así que bueno, pidámosle ayuda a Dios, pero acá nos metimos porque nosotros quisimos, Mm, ¿no? mm. Pertenece a los humanos, no a Dios, pobre. ¿Cuál fue el Roberto que llegó a la cordillera y el que salió de ahí? ¿Qué aprendió y qué se demostró usted a usted mismo y que lo ha acompañado a lo largo de su vida? Y bueno, entró un Roberto joven, alegre, jugador de rugby y salió casi como un monje, ¿no? Donde aceptábamos la presencia de Dios, donde teníamos una manera de hablar muy especial, pero, pero después, bueno, la vida te va llevando de vuelta a lo que eras, ¿no? Cada persona depende de sí mismo y de sus circunstancias. Al cambiarte las circunstancias, sos diferente. Entonces yo creo que en la vida tenemos que rodearnos de las personas que nos van a hacer vivir de la manera que nosotros queremos. Mm. Sí, ¿Qué ap- si vivís en la noche y vivís tomando tragos y todo, no pretendas rendir en la vida, ¿no? Usted, mm, no diría yo si reconoció, porque es la historia de ustedes, ¿no? Pero em, cuando vio La Sociedad de la Nieve, ¿cuántas veces la ha visto? Cuatro. Yo 4 creo que hay que veces. verla muchas veces. Creo que es una película que tiene mucha información espiritual, de inteligencia, de desarrollo, de grupo de equipo, de la fotografía, la música, las emociones se te van agolpando y no te dejan ver la película. Fíjate que se grabaron 400 horas y son solamente 2 horas y media de película. O sea que es necesario digerirla viéndola muchas veces. Sí. Le quería preguntar si usted pudo o sintió que este relato es lo más fiel que hasta ahora ha visto con respecto a lo que le ocurrió. Si se reconoce allí, si se reconoce en el actor que lo interpretó usted.
Sí, ya te decía, cuando hicieron esta película habían visto todas las otras, tenían toda la información, Mm. estaba elaborado. Me parece que sí, sí, además la forma de ser de los personajes, hay muchas, muchas, muchas horas de trabajo, un trabajo muy, muy serio dentro del equipo, que hace que vos estés ahí y estés dentro del fuselaje, que es como si te hubiera pasado el accidente a ti, te permite Mm. pensar qué hubieras hecho y qué hubieras dicho. Hoy es cardiólogo infantil, ¿no? El accidente determinó su vocación, porque bueno, a usted le tocó y en la película se ve sí, la vocación de servir al otro, ¿no? Para que el otro sobreviva. Eso determinó, ya usted tenía 2 años, entiendo que tenía 2 años estudiando medicina, pero a ver, se especializó luego en, bueno, en cardiología infantil. ¿Eso fue determinante en su vida? Sí, bueno, yo volví a mi vida, ¿no? Mm, Estoy pensando ahora en los cardiólogos infantiles de Venezuela. Me acuerdo que papá era amigo del doctor Anselmi. Yo conocí las hijas de él cuando estuvimos sí. en Caracas hace muchos Mi papá años. es cardiólogo también, pero intervencionista, Mirá, hemodinamista, sí. y Harry Acuatela también, Ujú. buen amigo. Los vemos en los congresos de cardiología, así que saludos a tu papi, que debe ser capaz que de mi edad. Y bueno, fui a la medicina y me fascinó lo de los niños, me fascinó que eran corazoncitos que venían un poquito mal armados y que vos de repente es como un pichoncito que tiene el ala enganchada, que vos le desenganchás el ala y vuelan por la vida, ¿no? Y también hicimos toda esa parte de desarrollo de medicina fetal, cardiología fetal, que antes de nacer ya sabemos que esos corazoncitos va a haber que arreglarlos, o sea que es una parte fascinante de mi vida y ver cómo esos niños crecen y bueno, eso está en el libro Tenía que sobrevivir, que es lo que aprendí en la montaña aplicado a la medicina y creo que todas esas lecciones están muy buenas también, de no esperar que te vengan a buscar los helicópteros, de irlos a Ujú. buscar caminando. Mm. O sea que todas esas lecciones de la montaña me quedaron y las aplico en la medicina en el día a día, ¿no? Me ha Y dicho que una. ves. ¿Qué otras lecciones le quedaron de la montaña? Y bueno, que no esperes a que se te caiga el avión para darte cuenta de todo lo que tenés, todo lo Mm. que podés perder, ¿no? Y que si tenés dónde comer, dónde dormir y dónde tomar agua, no te quejes, el resto depende de ti. Si tener lo básico, darse cuenta de que esa pobreza extrema realmente que ni siquiera es la pobreza del hombre ancestral que tenía, que era un recogedor que iba recogiendo semillas y comidas para comer. Ahí no había nada para buscar. O sea que de esa esencia mínima del hombre a la sofisticación de la cardiología es todo un abanico de situaciones en la vida, que donde lo de la acción de la montaña, de que cada paso es un paso, que todos los pacientes lo primero que tienen que hacer son los primeros pasos y después el destino dirá a dónde llegar, ¿no? Ahora, Roberto, me decía que interesante que lo más difícil del accidente, de estos días que estuvieron allí, no fue la decisión de comer a sus compañeros, sino la luz, pues, ¿no? El que tuvieron que enfrentar por incertidumbre. Y yo quería irme Es- al primer día, porque su actitud en el equipo, y se ve en la película, fue determinante para lo que luego, digamos, animó a una persona que era proactiva, que ayudaba a los demás, que no se quedaba tranquilo, irreverente, o al menos así está retratado en la película. Pero ese día del accidente, em, tenía dos opciones usted, tirarse o seguir. Y regresemos a ese día, ¿no? Descríbame ese día, el momento bueno, con usted mismo, en el que usted decide, bueno, voy a hacer todo lo posible para sobrevivir. Y bueno, vi que era una situación de caos en el cual había cosas sencillas para hacer y cosas complicadas, ¿no? Lo complicado eran los heridos graves, que bueno, que había que sacarlos y que no se podía hacer mucho. Y lo sencillo era acomodar el fuselaje para que nos vinieran a buscar, ¿no? Con la idea de que se venía la noche y que había que organizarnos, ¿no? Y bueno, empecé a hacer eso. Cada cual le ataca diferente. Había algunos que estaban totalmente desbordados por la situación y prácticamente estaban choqueados, que está bueno, servían poco para ayudar, pero cada cual es como es. Usted, ah, en una reflexión, digamos, autocrítica, ¿no? ¿En qué cree que usted fue determinante en ese equipo?
en cuanto a su actitud? Porque usted, bueno, además usted emprendió la caminata, ¿no? Pero en esa sobrevivencia, ¿qué cree usted que aportó al equipo? Y dar lo mejor de ti mismo. Cada cual tiene para dar cosas diferentes. Coche Inciarte daba el sentido del humor. Carlitos Páez tenía su espíritu. Nando tenía el compromiso de volver a sus padres, a su casa, a su familia. Es decir, cada cual tenía diferentes partes, ¿no? Pero lo que creo que es muy importante es de también cuidarte a ti mismo, ¿viste? Hay que tener amor al prójimo como a ti mismo, pero no más que a ti mismo. Fíjate que Numa Turcati se inmola, él da todo, sale a caminar sin vestimenta apropiada, todo, y bueno, y se liquida, ¿no? Y que es interesante ver cómo las diferentes personas colaboran hasta donde tenés que cuidarte a ti mismo también. Yo creo que todas esas sutilezas impresionantes que la película tiene de comportamiento humano hacen que tenga esa riqueza que cuando termina la película todo el mundo queda mudo, Mm. no sabe bien que le pasó un tren por encima de su alma, y entonces muestra lo que fue la interacción en la montaña. Yo tuve la oportunidad de conversar con Carlitos Páez y él, fíjese que después que regresó a la cordillera, él tuvo una vida difícil, incluso de exceso, adicciones, y le costó superar esto, ¿no? Usted tomó, digamos, otra Bueno, decisión y difícil fue la mía. La de él fue un bollo. ujú, Dedicarte a la pachanca, a los tragos y a la droga. ujú, ¿Qué me está diciendo? ujú, La cordillera fue ser médico, como yo le digo a ujú, Carlitos. ujú, Ahí, vos dependés en tu vida de las decisiones que tomes. Ahora, si salís de la montaña y todo el mundo te dice, "Ay, sufriste mucho, tenés que pasarla bien y todo, disfrutar de la vida y te metés en la droga", bueno, es una decisión tuya. Pues ujú, yo creo que justamente Carlitos es tan popular en sus conferencias porque dice que era el peor de todos. Pero en la cordillera no se salva siendo los peores de todos. La cordillera te salva siendo lo mejor, pero ujú. sí lo que tiene gran valor de Carlitos es su espíritu de vivir y su alegría por la vida y todo, Sí. pero las decisiones fuertes, tenés que tener otro temple de repente. Ujú. Porque hay que ver La Sociedad de la Nieve. Usted tiene nietos, me imagino que los ha llevado a ver la película. ¿Por qué verla? Porque te enseña a ti mismo, te enseña la capacidad del ser humano, te enseña ver todo lo que podés ser y te va a enseñar cuando se te caiga el avión a dónde tenés que recurrir. Mi nieto de 10 años dice, pa, estuvo fuerte esto, ¿eh? Qué fuerte es esta película, ¿no? Pero, pero eso te templa en la vida, lo que no te mata te fortalece. Y yo creo que la película es un poco de darnos cuenta todo lo privilegiado que somos y que Mm. no lo valoramos. Entonces, además la música, además ver que es muy humana, me parece que dentro de las experiencias que tenés en la vida es un buen viaje, ¿no? Mm. Es mucho mejor que darte un saque de cocaína, es un saque de vida que tenés ahí y de generosidad y de lo que hace el mundo un mejor lugar, de las actitudes que mejoran la vida de todos. Yo creo que la película va por ese lado y que es importante que los jóvenes sepan que la sociedad se construye con el esfuerzo de cada uno. Mm. La segunda parte de su vida, porque creo que hay un antes y un después, la segunda parte de su vida, ¿usted ha tenido una vida feliz? Sí, he disfrutado del esfuerzo, he disfrutado de los logros. Soy agradecido a Dios de haber podido tener hijos y de tener nietos y de que mi nieto de 4 años, chiquito, venga y me diga, tata, yo quiero escalar montañas y salvar a mis amigos como tú. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de ir a Chile y ver la casa del arriero y donde llegamos. Sí, son Mm. situaciones fascinantes de la vida de niños tan chiquitos que son capaces de ir ya acomodando su mente a ser luchadores, a ser buena gente, a acompañarse de los amigos y no pensar en sí mismos, en comer caramelos, en mirar dibujitos todo el día, que por supuesto lo hacen como todos los niños normales, pero Mm. yo creo que es esa disyunción, ¿no? O escalar la montaña o sentarte al sol a esperar que te vengan a rescatar. ¿Usted tomaría de nuevo ese avión? No, 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 muchas gracias. Mm. No, de ninguna manera. No sabes lo mal que lo pasamos. Se ha romantizado mucho la historia y se Ujú. pone lo más linda posible. Y como me dijo Bayona, si yo
expongo realmente lo que pasaron ustedes, la gente se para y se va del cine. O sea que lo que capta más es el espíritu que lo... Es una película, ¿no? Eso está claro. A veces la gente dice, fue tan duro como muestra la película. Y digo, no, mirá, es una película. Sí. Fue mucho peor. Mucho peor. Yo tengo ya que ir finalizando. Estoy conversando con Roberto Canesa, el Sí, doctor Roberto Canesa. contame qué hemodinámica, qué pone stents, tu padre. Mi papá, Está sí, el doctor Gabriel coronario. Barnaghi, sí señor, pone stents, ¿Qué edad angioplastia. tiene? ¿Qué edad Mi tiene? papá tiene 69 años. Ah, mirá, o sea Sí, que nos habremos cruzado seguramente se han visto allí en Sobesi, Solasi, seguramente, estoy Solasi, segura. sí, Solasi, Sí, Solasi es donde van hoy. seguro. Sí, sí. Yo tengo que ir terminando. América, sí, Dígame. contame. No, que quiero mandar saludos a los venezolanos, que a veces la vida está dura y bueno, y a veces tienen sus cordilleras, pero Sí. que no se pierdan cada día, ¿no? Porque los días son irrepetibles. Qué bonito, Roberto. Bueno, Roberto, yo ya tengo que ir despidiendo, pero sí, lo último que quiero preguntarle es, justo le decía, bueno, si se montaría en ese avión, pero bueno, antes de eso, mira que la gente pregunta, ¿cuánto tiempo le tomó tomar otro avión? ¿Le tuvo o le tiene miedo a los aviones? Un poquito de miedo, pero siempre Ajá. que voy en avión dice, este no se cae porque viene Canesa, ¿no? Mm. Y bueno, creo que los aviones los tiran también, ¿no? Que la gente comete, No lo había visto así. comete errores. Y bueno, si quiero ir a Solás y ver gente brillante como tu padre, tengo que tomar aviones. Y bueno, me subo en el avión y digo, ¿este se caerá? Creo que no, tiene el mismo olor a plástico que el nuestro, pero bueno, uno tiene que trazarse camino en la vida y usar la mente y saber Sí. que el avión hoy en día es menos riesgoso que el auto. Sí. Y que la mente esté por encima de las pasiones. Bueno, para finalizar, Roberto, de estas cordilleras o esta cordillera que le tocó, hay un Roberto que se fue, que regresó y un Roberto que ha pasado ya el tiempo, ¿no? ¿Qué lo va a acompañar siempre en su vida? Digamos, la lección de todo lo que le tocó vivir, no por elección, sino el destino que le tocó. Y con eso despido. Y cada amanecer decir, gracias a Dios, estoy vivo un día más. Disfrutar la vida. Gracias, Roberto, por esta entrevista. Le agradezco mucho. Cuando hoy decía, tengo el privilegio de conversar con usted, porque es un privilegio su vida y que usted esté aquí con nosotros, conversando para Venezuela. Gracias por compartir su historia con nosotros. Y a Dios por dejarlo con nosotros un ratico más. Un abrazo grande a los venezolanos, que los quiero mucho. Por favor, 7:36 de la mañana, conversé con Roberto Canesa, sobreviviente de lo que se llamó la tragedia. Yo creo que es interesante, ¿no? Porque algunos lo ven como una tragedia y otros como un milagro. ¿Usted cómo lo ve, Roberto? Bueno, yo lo veo como una odisea, como un desafío del hombre, ¿no? Como tantas situaciones donde quedan muchos en el campo de batalla y otros siguen. Y creo, bueno, que el hecho es conocido porque sobrevivimos. Si se hubieran muerto todos, probablemente no habría historia, pero también contribuyeron muchos que no llegaron, como Numa, que se murió 10 días antes. Bueno, la historia usted tiene que verla, tiene la oportunidad de verla en Netflix, está ya disponible en plataforma de streaming. No es ficción, Roberto estuvo allí, nos ha contado la historia y sobrevivió para contarlo. 7:37, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Ellos tienen algo que contar. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Son más de 107 estilos en un mismo circuito.